¿Qué tal amigos? Dios les bendiga nuevamente. De regreso, seguimos explorando Génesis y estamos en este hermoso pasaje que es Génesis capítulo 1 y estamos apenas en el versículo 1. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora no hemos pasado del primer versículo porque tiene una riqueza inmensa, una profundidad tremenda que nos bendice, que nos ilustra, que nos enseña, que descubrimos en cada ocasión que nos hemos adentrado en el significado de la Biblia. Y seguimos ahorita con el versículo 1 y vamos a la siguiente palabra que encontramos en Génesis 1:1 y es la palabra Dios. Y como lo hemos venido haciendo, comparamos diferentes versiones y empezamos con la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Biblia Nueva Versión Internacional dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, vamos a otra versión, que es la Biblia textual, que también hemos estado trayendo aquí a conocimiento. Y dice: en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Interesante. Seguramente ya te has preguntado qué significa esto o por qué dice Elohim Aleph Tav y no dice Dios. Bueno, lo vamos a ver. La Biblia revisada dice: al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra. Ok, bueno. Ok, entonces la siguiente palabra que encontramos es la palabra Dios. En el principio creó Dios, como dice la Reina Valera. En el principio creó Dios. Y esta palabra Dios, recuerden, es una traducción. Lo que nosotros leemos en nuestro español es una traducción de otro idioma, que en este caso es el idioma hebreo. Y en el hebreo, esta palabra que encontramos como Dios es la palabra Elohim. Elohim, ¿ok? Por eso, algunas versiones lo plasman de esta manera: Elohim, la Biblia textual; Elohim, la Biblia revisada, etc. Y hay otras versiones que hacen lo mismo, que transcriben la palabra al español, pero cómo se pronuncia en hebreo. Y es la palabra Elohim, ¿ok? Ahora, ¿qué significa esta palabra Elohim? Según lo que vemos aquí en la interlineal, se puede traducir como ángeles, dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. Perdón, ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso o rey. Son algunas de las definiciones que también se le pueden dar a esta palabra Elohim que encontramos en la Biblia. Ok, dice aquí en Wikipedia: Dios, Elohim, es una palabra hebrea que significa dioses o divinidad. Aunque la palabra tiene forma plural, en la Biblia hebrea suele concordar en singular, ya sea verbal o pronominalmente, y se refiere a una sola deidad, particularmente, aunque no siempre, al Dios del judaísmo. En otros versículos concuerda en plural y se refiere a dioses en plural. Ok, muy interesante. Morfológicamente la palabra es la forma plural de Eloha y está relacionada con él. Es cognada de la palabra im, que se encuentra en ugarítico, donde se usa para referirse al panteón de los dioses cananeos, los hijos de él, y se pronuncia convencionalmente como Elohim. La mayoría de los usos del término Elohim en el texto hebreo posterior implican una visión al menos monolátrica en el momento de su redacción, y dicho uso en singular como título propio de la deidad se distingue del uso genérico de Elohim, dioses, plural, sustantivo simple, etc. Bueno, algo que nos está diciendo es que esta palabra Elohim es una palabra plural. Dice que es una palabra en plural, como también lo vemos aquí. La palabra Dios, Elohim, es una palabra en plural. Literalmente,
debería traducirse como dioses. Y es una palabra que también, como ya lo leímos, significa, tiene que ver con jueces o magistrados. Esta palabra Elohim es una palabra que no es necesariamente o originalmente hebrea. Es una palabra que ya se conocía en la antigüedad, antes de que llegara el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Ya se conocía entre los pueblos cananeos, se usaba comúnmente para referirse sobre todo a todo aquel o aquellos que tenían autoridad, desde dioses hasta príncipes, reyes, jueces. Entonces, la palabra Elohim viene de Eloah, que se ha traducido como Dios. Pero, a ver, vamos a ir desglosando, pero que proviene de la palabra El, que significa Dios fuerte, fortaleza, poderoso, pero que también se usa para cualquier deidad, dice Dios fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado, etc. O sea, esta palabra Elohim no solamente se empleaba para referirse a Dios, a la divinidad, al creador, al ser supremo, sino también se empleaba para referirse a los jueces, a los magistrados, a los gobernantes de la época, a los príncipes, a todo aquel que tuviera autoridad, ¿sí? Por ejemplo, cuando se reunían los ancianos de la comunidad para tomar decisiones sobre la comunidad, pues se le conocía como los Elohim, por eso es plural, los Elohim, que están juntos, que se reúnen para tomar decisiones. Eran hombres que tenían un nivel de respeto, de autoridad, y que tenían, por supuesto, poder de tomar decisiones dentro de esa comunidad, dentro de ese pueblo o poblado. Entonces, ese más o menos es el concepto de la palabra Elohim, y como ya vimos, es una palabra plural. Ok, ¿cómo se nos tradujo al español? Al español, la mayoría de las Biblias traducidas al español lo han traducido como Dios. Sin embargo, cuando tú te imaginas o cuando tú piensas en la palabra Dios, creo que a todos nos pasa. Inmediatamente nuestra imagen imagina un ser superior, singular, masculino. ¿Sí? La palabra Dios nos hace traer a la mente a un ser único, masculino, y muchas veces ya lo imaginamos anciano, con barba larga, vestido de blanco, o vete a saber las imágenes que hemos visto con las cuales se ha representado a Dios, por ejemplo, en el arte, en la escultura, cómo la gente se imagina a Dios. Generalmente es en estas dos formas, masculino y singular. Pero estamos viendo que en esta definición o esta traducción de Dios no corresponde o no pinta, no refleja la idea original de la palabra Elohim. Por eso algunas versiones más modernas, contemporáneas, lo que han hecho es transcribir esta palabra Elohim desde su original Elohim, ¿sí? Por eso algunas versiones no lo traducen como Dios, sino como Elohim. Por ejemplo, aquí tenemos otra versión que es la israelita nazarena. Aquí está, israelita mesiánica. Tenemos la israelita mesiánica. Bereshit, en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Ok, ahí vemos cómo se emplea la palabra Elohim. También tenemos otra versión, déjenme ver si la encuentro. La israelita nazarena dice, en el principio creó Elohim, el cielo y la tierra. Vemos cómo transcriben la palabra Elohim y no emplean la traducción de Dios, porque Dios es una palabra que si bien nos transmite una idea, pero omite o no enteramente nos refleja la imagen, el concepto que se tenía de Dios. Ahora, como ya mencioné, como ya vimos, esta palabra Elohim es una palabra plural. Es una palabra que denota pluralidad.
y que si la traemos o la tradujéramos literalmente tendríamos que decir: en el principio creó dioses o crearon los dioses el cielo y la tierra. Y esto plantea un problema. Esto es así como que una piedrita en el zapato cuando los traductores se ponen a traducir, pues están ante la disyuntiva de traducir la palabra tal cual o transmitir la idea de monoteísmo, de solamente un Dios. Pero, ¿qué significa esa pluralidad? Bueno, hay diferentes maneras, hay diferentes formas de entender este plural. Sobre todo hay dos aspectos, digamos, se manejan dos aspectos, el plural cuantitativo y el plural cualitativo. ¿Qué es uno y qué es otro? Bueno, dentro del plural cualitativo, es decir, de calidad, bueno, antes de avanzar quiero leer esta definición. Elohim es un nombre hebreo para Dios que se escribe en forma plural, pero se usa a menudo como un plural majestático para enfatizar su grandeza y poder. Aunque la palabra literalmente significa dioses, cuando se refiere al Dios único de Israel, se utiliza un verbo en singular para indicar que se trata de un solo ser. Ese plural de excelencia también se usa en otros contextos para referirse a figuras de gran autoridad como jueces, o incluso Moisés. En la Biblia, digo esto ya es un comentario aparte, en la Biblia en varias ocasiones se usa la palabra Elohim para referirse a personas. ¿Sí? Ok, vamos a hablar del plural cualitativo, es decir, de calidad. Hay dos vertientes, hay dos formas en que se entiende este plural. Uno es el conocido como plural majestático. Este plural majestático es abrazado principalmente por el judaísmo y nos dice que este plural majestático se refiere a una forma gramatical usada para expresar majestad, poder y autoridad. Se aplica para glorificar al sujeto y no para indicar pluralidad de personas. Entonces, este plural majestático haría referencia entonces no a la diversidad de personas o a la pluralidad de personas, sino a la autoridad, al poder, a la majestad en este ser, en este caso Dios, sus cualidades, sus virtudes. Es decir, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, proveedor, sustentador, eterno, santo, todopoderoso, creador, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cualidades, todos esos atributos en Dios es lo que se refiere a este plural majestático. Entonces, cuando usamos el término, la palabra Elohim, según el contexto judío predominante, es no referirse a Dios como una pluralidad de dioses, sino referirnos a Dios como una pluralidad en cuanto a majestad, poder y autoridad. ¿Sí? Ese es a lo que se refiere el plural majestático. Ahora, también hay otro plural que es el plural intensivo. Este plural intensivo se refiere a que, sobre todo, pues lo que se plantea es que es un plural que no se refiere a personas, o en este caso como al plural majestático, sino se refiere a la intensidad de dar a conocer a algo, o sea, de enfatizar algo, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando tú mandas un saludo a un pariente y le dices a alguien, pues, ¿sabes qué? Mándale mis felicitaciones, o mándale mis condolencias, o mándale mis saludos. Bueno, estás usando un plural que en este caso pues no aplicaría en cuanto a cantidad, sino en cuanto a intensidad. Mis felicitaciones, es decir, lo felicito, que mi felicitación hacia él o hacia esta persona sea muy intensa. Eso es a lo que se refiere el plural intensivo. Y aplicándolo a Dios significa que cuando usamos o vemos la palabra Elohim, tendríamos que verla como un plural intensivo, o sea, como un remarcar. O sea, si en el tiempo bíblico hubiera la tecnología que existe hoy, pues esa palabra Elohim seguramente estaría en negritas, en letra de molde, ampliada, porque lo que se trata, en este caso, según esta interpretación, es darle intensidad, ¿sí? Más que hablar de la cantidad
o más que hablar de las cualidades, es la intensidad. Entonces, en cuanto al plural cualitativo, vemos dos corrientes, plural majestático y plural intensivo. Espero que hasta ahorita vayamos bien, me esté dando a entender. Pero hay otro plural que también se interpreta Elohim, y es el plural cuantitativo. Cuantitativo tiene que ver con cantidad. Y hay varias interpretaciones también dentro de este plural. El más simple de ellos es decir que Elohim se refiere a muchos dioses. Dioses que participaron en la creación, dioses que uno puso una cosa, otro puso otra y trabajaron en coordinación. Y es este plural de asamblea o concilio divino. Es decir, las divinidades, los dioses, se juntaron, acordaron hacer la creación, crear al ser humano, y etc. Esto pues está muy ligado al paganismo, es la visión pagana de cómo entendían los pueblos politeístas la divinidad, ¿no? Y planteaban acerca del dios de la tormenta, del dios del sol, del dios de la cosecha, etcétera, etcétera. Diferentes divinidades, cosa que no es acorde a la visión hebrea, a la visión bíblica de Dios. Sin embargo, pues mucha gente alude a esta palabra Elohim como ese plural de cantidad, ese plural cuantitativo, es decir, que esta palabra Dios se refiere a varias divinidades trabajando, operando en conjunto. Bueno, esa es una corriente de este plural cuantitativo. Hay otra que es un plural de rango y que se refiere que hay un solo Dios, todopoderoso, omnipotente, pero que trabaja en comunión con sus súbditos, es decir, con sus ángeles, con los seres angélicos, y que cuando vemos esta palabra Elohim, pues bien podríamos ver implícita la participación de ángeles, de seres celestiales, en sujeción a la voluntad de un solo ser todopoderoso, que en este caso sería Dios, el Padre eterno, el Todopoderoso. Entonces, esa es otra visión, otra explicación, otra versión del plural cuantitativo. Y hay otra, por supuesto, que es más conocida dentro del mundo cristiano y que es el plural de Trinidad. Muchos cristianos, muchos creyentes ven en esta palabra Elohim una alusión temprana de lo que más adelante sería la doctrina de la Trinidad. Y bueno, seguramente tú sabes qué es esta doctrina de la Trinidad, la que nos enseña que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son personas independientes, con su propia personalidad, pero que son diferentes unos a otros, pero que los tres trabajan en unidad. Entonces ahí vemos este Elohim, que es una pluralidad, pero trabajando en unidad. Por eso, según nos enseña, nos dicen, Génesis habla de un crear en singular cuando se refiere a Elohim. En el principio creó, singular, Elohim, plural, los cielos y la tierra. Y pues es interesante esta postura, aunque tenemos dos problemas aquí. El primero de ellos es que esta palabra creó, bara, que ya la vimos anteriormente, pues como ya vimos anteriormente, ese creó en singular depende de la vocalización que se le dio a esa palabra, que se fijó a esa palabra. ¿Y qué fue esa vocalización que le dieron los masoretas de corriente tiberiana? Sin embargo, hay otras corrientes dentro del judaísmo que también vale la pena analizar, que vocalizaron esta palabra de otra forma, es decir, la vocalizaron como varó o veró, y que es un crear indefinido, es un crear que no está ligado a un sujeto en particular, es decir, no se traduce como creó en singular, sino como crear, una palabra como quien dice abierta, un significado abierto, crear, una acción abierta. Entonces, ahí pues obviamente esta palabra, esta singularidad en el acto mismo de crear, pues pierde su fuerza, ya no
ya no tiene sustento. Si lo vemos desde esta óptica, como ya lo vimos que lo entiende Rashi, como lo entienden desde el hebreo samaritano, otras corrientes dentro del judaísmo, pues no concuerdan con que sea un vará, un crear, o un creó en singular, sino que es un varó, un crear, una acción abierta e indefinida que no está ligada a que sea singular o plural. Entonces ahí pierde esta fuerza. Y la otra punto que, con el cual podríamos cuestionar la doctrina de la Trinidad en este punto es que, ok, si bien es cierto que Elohim es una pluralidad, pero la pluralidad pues es más de uno. Es decir, ¿cómo sabemos que este plural queda en dos o son tres? Pudiera ser un plural de 4, pudiera ser un plural de 12, pudiera ser un plural de 24. Y estoy tomando números que resaltan en la Biblia. Pudiera ser un plural de 7 o pudiera ser un plural de 144,000, que son números que se mencionan muy frecuentemente en la Biblia. ¿Cómo saber o cómo amarrar el hecho de que, bueno, es un plural, ok, pero es un plural de 3, de 6, de 12, de 24, de millones? ¿O cómo decir, bueno, arbitrariamente que es un plural de tres personas dentro de la divinidad? Creo que en esta parte también pues no tenemos este sustento suficiente como para decir que Elohim se refiere a la Trinidad. Bueno, lo cierto es que hay un problema cuando queremos entender este plural como un plural majestático o como un plural intensivo. Se oye bien y sobre todo que es una versión que toman mucho los judaítas, los rabinos, el pueblo judío, al emplear este plural majestático. Es una explicación que a mí me parece muy buena, pero que tropieza o que se topa con algunas cosas. Una de ellas, como ya lo vimos, que este pero no es precisamente un verbo en singular, sino que es un verbo que es una acción que está, como quien dice, abierta. Esa es una. Y la otra es que más adelante, en el mismo pasaje de la Biblia, pues nos encontramos con algo que nos pone en un aprieto. Porque cuando Dios comienza a crear al hombre, dice, versículo 26 del mismo capítulo 1, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Ok, o sea, es interesante. Aquí nos mete en un aprieto la Biblia, porque está muy bien la explicación del plural majestático, es decir, que se refiere al solo Dios soberano que tiene muchas cualidades, pero entra o llega al versículo 26 y habla de un plural de acción. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, plural de identidad, conforme a nuestra semejanza. Y aquí tenemos un aprieto, porque entonces nos vemos obligados a replantearnos qué significa este Elohim. Y bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a retomar el tema en el siguiente video. Espero que te sea útil, te sea de bendición, que hayas aprendido algo hasta este momento. Lo que estamos viendo aquí en Génesis 1:26 es un plural de acción, un plural de identidad. Hagamos a nuestra y nuestra semejanza. Vamos a ahondar un poquito más en el siguiente video. Te espero y que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención.